Esa noche, frente a más de 200 personas, él se comprometió con otra mujer y yo seguía sentada a 15 metros del escenario. Todavía usando el anillo que él mismo me había regalado 3 años antes. Nevaba fuerte esa noche en Ciudad de México. Bueno, no nieva en México. Pero esa noche la lluvia caía como si el cielo también supiera lo que estaba a punto de pasar afuera del salón. Las luces de Reforma se veían borrosas detrás del vidrio adentro, todo brillaba. Copas de champán, mármol pulido, flashes de cámara y el enorme logo de VanTS Systems detrás del escenario, y ahí, en medio de todo eso, estaba Diego Salgado, 35 años, fundador y director general, la cara de una de las startups tecnológicas más exitosas del país. 7 años antes, cuando lo conocí, no tenía ni para pagar un escritorio en un espacio de coworking. Pasaba días enteros en cafeterías con un café negro y una laptop que se calentaba si abría demasiadas pestañas. Ahora Bantia acababa de cerrar la ronda de inversión más grande de su historia. Lo habían puesto en la portada de una revista de negocios llamándolo el próximo gran nombre de la tecnología mexicana. Esa tarde, a las 4, Diego me había mandado un mensaje. Ven temprano esta noche, no te vayas antes de que termine, tengo algo importante que decirle a todos. Yo sonreí al leerlo y eso es lo que más recuerdo. Sonreí porque 3 años antes, Diego ya me había propuesto matrimonio. No hubo fotógrafo, ni flores, ni sorpresa preparada. Bantia acababa de sobrevivir su primera crisis de efectivo. Diego llegó a casa después de las 2 de la mañana, se sentó en el piso de la cocina, agotado, y me dijo, Renata, ahorita no te puedo dar nada. Sacó una cajita del bolsillo del saco, el anillo era sencillo, me lo puso en el dedo y prometió que un día, cuando la empresa estuviera estable, me lo pediría como se debe, frente a todo el mundo. Por eso, cuando el presentador de la cena de Bantia sonrió y dijo, antes de terminar, Diego quiere hacer un anuncio personal. Yo me enderecé en mi silla. Entonces Camila Torres subió al escenario. Camila era la directora de estrategia de Bantia, llevaba 3 años en la empresa y se había convertido en una de las ejecutivas más cercanas a Diego. Casi de inmediato era buena en su trabajo. Eso me dolía más, porque hubiera sido más fácil odiarla si no lo fuera. Diego la tomó de la mano frente a todos. El salón se quedó en silencio. Los últimos años cambiaron Bantia, dijo. Y me cambiaron a mí. Aprendí que no solo necesitas al equipo correcto, necesitas a alguien que entienda de verdad lo que estás construyendo, a alguien que te rete cuando todos los demás solo te dicen que sí. Mis dedos apretaron la copa. Camila ha sido esa persona para mí, es la persona en la que más confío, y quiero que esté a mi lado el resto de mi vida. Senko sacó una caja de su saco. Yo bajé la mirada hacia mi propia mano, hacia el anillo que ya estaba ahí. El salón explotó en aplausos. Alguien gritó, por fin. Por fin. 3 días antes le había preguntado a Diego si pasaríamos Navidad con mi mamá. Me dijo que no tenía tiempo de pensar tan lejos. No habíamos terminado, no habíamos tenido una pelea final, simplemente nos habíamos cansado, o al menos eso creía yo. Él había decidido que era el final. Una reportera levantó la mano. Diego, en perfiles anteriores se mencionaba a una novia de muchos años. ¿Puede aclarar cuándo terminó esa relación? Diego me había visto en el lobby del hotel 1 hora antes, me había besado la mejilla y dicho que me veía hermosa. Ahora miró a la reportera y dijo, fue una relación que duró mucho tiempo, pero la gente cambia, ya no somos el uno para el otro. 7 años, reducidos a una sola frase para la prensa. Metí la mano bajo la mesa y me quité el anillo. No hice escándalo, no confronté a Camila, no le tiré una copa a Diego. Me paré, tomé mi abrigo y salí por la puerta lateral afuera. La lluvia caía más fuerte. Abrí la mano adentro del anillo. Diego había grabado 2 palabras. Siempre nosotros. Lo miré unos segundos y lo dejé caer en un bote de basura junto al elevador. Llamé a mi mamá. Renata. Mamá, tenías razón. No me dijo te lo dije. Solo preguntó, ¿dónde estás? Y eso casi me hizo llorar más que cualquier cosa que Diego hubiera hecho. Quiero volver a casa, a Querétaro, de verdad esta vez. Silencio. Luego, está bien. ¿Y después, estás sola? Sí. Quédate ahí, Rodrigo está cerca. Rodrigo Vega lo conocía desde niños. Nuestras familias habían hecho negocios juntas por más de 20 años. Después de una pelea con mi papá,
Yo me había ido de casa y me había alejado de todo eso. Rodrigo se había ido a vivir a Nueva York. Nos convertimos en personas que solo se mandaban un mensaje de cumpleaños. 15 minutos después, una camioneta negra se detuvo frente al hotel. Rodrigo bajó con el pelo mojado por la lluvia. No me abrazó, no preguntó qué había pasado, solo dijo, ¿vas a tu casa? Todavía no necesito 3 días para arreglar mi vida. 3 días, repitió, y me abrió la puerta. Los siguientes 3 días los pasé desapareciendo de la vida de Diego. Me mudé del departamento que compartíamos, dejé todas las fotos en la pared. La primera oficina de Bantia. Un campamento en las montañas. La noche del compromiso a las 2:30 de la mañana. Algunas cosas pertenecían a la vida que estaba dejando atrás. Fui con un abogado años antes. Había hecho una pequeña inversión en Bantia a través de un vehículo de inversión. No vendí por venganza. Solo terminé algunos acuerdos informales que, sin que nadie los nombrara, se habían vuelto parte de mi vida durante años, porque aquí está la parte que nadie sabía. Yo había estudiado economía y finanzas, había trabajado 2 años en el área de inversiones de Herrera Capital, la firma de mi padre, desde los 16 años. Mi papá me daba memorandos de inversión reales y me pedía que le explicara dónde podía fallar un trato, pero cada vez que Diego me preguntaba cómo sabía algo, yo bromeaba. Lo leí por ahí. Fue solo una corazonada. Al principio lo escondía por orgullo, quería que me amara sin que supiera que era hija de Arturo Herrera. Después, con el tiempo, esconderme se volvió costumbre. Bantia era su sueño, y yo quería que cada logro fuera completamente suyo. No merecía lo que Diego me hizo, pero yo ayudé a construir la versión pequeña de Renata que él terminó creyendo que era real. El tercer día, Diego llegó mientras yo empacaba la última caja. ¿Qué haces? Me voy. Tenemos que hablar. Le di 20 minutos. Me dijo que llevábamos tiempo con problemas que ninguno de los dos quería nombrar, que había cambiado, que su vida ya no se parecía en nada a la de hace 5 años. Elegiste a Camila. Le dije. No lo negó. Ella entiende ese mundo. Me reta. Tú a veces siento que perteneces a una versión anterior de mi vida. Eso me dolió más que todo lo demás. Meses después entendí algo que en ese momento no vi. Camila conoció a Diego cuando Bantia ya tenía oficina bonita, marca reconocida e inversionistas pidiendo su tiempo. Nunca lo vio con la cuenta en menos de 1,000 pesos. Nunca lo vio despierto a las 3 de la mañana preguntándose si podría pagar la nómina. Camila conocía al Diego que ya había ganado. Yo conocía al que tenía miedo debajo de esa versión. 3 días después regresé con mi familia. Mi padre no me recibió con abrazos. Nunca fue su estilo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. No sé, quiero volver a la firma. Me estudió un momento. Comité de inversión, mañana a las 8:30. Si regresas, regresas desde donde te quedaste. Volver no fue fácil. En mi segundo mes de vuelta, presenté un análisis de 40 páginas para una reestructuración. Un socio senior hizo 2 preguntas y me di cuenta de que había pasado por alto una restricción contractual que cambiaba todo el plan. Tuvimos que rehacerlo. Mi papá me encontró guardando mis papeles. ¿Duele? Un poco. Ser inteligente nunca fue tu problema, dijo. Irte 5 años y creer que podías regresar en 3 meses. Ese sí lo era. Tener razón una vez no te hace estar lista. Mientras tanto, Diego empezaba a atar cabos. Preguntó cómo había conseguido yo una reunión con Víctor Salas, uno de los primeros inversionistas de Bantia, que nunca le contestaba los correos. Le hablé a la hija de Víctor, mi amiga de la universidad. Dale 30 minutos. Le pedí. Diego cerró el trato de 2 millones. El logro seguía siendo suyo. Yo solo había abierto la puerta. Después preguntó sobre un financiamiento puente que había salvado a la empresa de quedarse sin efectivo en 2019. Yo había armado la estructura en 3 páginas y la había dejado en la mesa de la cocina, diciéndole que la había visto en línea. La primera vez que le respondí fue cuando me mandó la foto de un modelo financiero viejo, lleno de mis anotaciones en rojo. ¿Tú escribiste todo esto? Sí, le contesté. Me llamó, colgué, volvió a llamar, volví a colgar. Un mes después, confrontó a Camila. ¿Sabías que Renata conocía a Víctor? ¿Sabías que ella diseñó la estructura del financiamiento? Sí, respondió ella. ¿Cuando te dije yo que había hecho esas cosas? Camila nunca mintió directamente, solo nunca corrigió lo que a él le convenía creer, pero tampoco dejó que la convirtiera en villana solo porque él ya se estaba arrepintiendo. No te enamoraste de mí solo porque entendía la empresa, le dijo. Te enamoraste porque solo conocías la versión de ti que ya había ganado.
El compromiso terminó esa misma semana. Camila fue quien se quitó el anillo primero 1 año y medio después. Rodrigo y yo nos comprometimos en una cabaña en Valle de Bravo, sin fotógrafos, sin escenario, sin rodillas en el piso frente a nadie, solo puso una cajita sobre la mesa del desayuno y preguntó, ¿quieres seguir construyendo una vida ordinaria conmigo? Dije que si 3 meses antes de la boda, me encontré a Diego afuera de un restaurante, vio el anillo en mi mano. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Dijo si no hubiera anunciado el compromiso esa noche. Si hubiera hablado contigo primero, ¿estaríamos casados ahora? No respondí de inmediato, porque la verdad no era la respuesta que yo misma esperaba dar. Sí, dije al final. Su cara cambió. Creo que esperaba un no hubiera significado que siempre estuvimos condenados, pero un sí significaba que existió otra vida posible. Y él la eligió antes de decirme siquiera que estábamos en una encrucijada. ¿Todavía me amas? Preguntó. Lo pensé. Amé al hombre que se quedaba noches enteras en cafeterías tratando de sacar adelante un plan de negocios. Amé al que ahorró 3 meses para comprarme un regalo cuando no tenía dinero. Todo eso fue real. No necesito fingir que los 7 años fueron mentiras solo porque el final fue malo, pero no puedo darle el resto de mi vida a alguien que ya no existe, solo porque amé quien solía ser. Se quedó ahí, sin responder nada. Cuídate, Diego, le dije, y esta vez fui yo quien se fue primera. Él no me siguió. Nuestra boda fue pequeña, menos de 70 invitados, sin prensa, sin pantallas gigantes, sin anuncios calculados. Al final de la noche, en la terraza, con la ciudad brillando detrás de nosotros, Rodrigo me preguntó si me arrepentía de algo. Si me arrepentía, pero no de lo que él pensaba. Me arrepentía de que tuvo que pasar esa noche en el hotel para que yo notara que tan pequeña había hecho mi propia vida durante años. Me dije que amar a Diego significaba desaparecer detrás de su sueño, y con el tiempo, hasta yo misma llegué a creer que esa versión chiquita de mí era la única que existía. El amor debería dejar espacio para apoyar a la otra persona, pero también debería dejar espacio para tu propia ambición, tu identidad, tu trabajo, tu vida. La persona correcta jamás necesita que te hagas pequeña para sentirse grande. ¿Ella en qué piensas?, preguntó Rodrigo. En nada. Mentirosa. Sonreí. Pensaba que esta vez yo lo elegí. Tomó mi mano. Las luces de la ciudad se encendían una por una en la distancia. Años atrás pensaba que elegir el amor significaba elegir a una sola persona por encima de todo lo demás. Ahora sé que no es así. La persona correcta nunca te obliga a escoger entre amarla a ella y tener una vida que sea completamente tuya.